Bien, seguimos con el capítulo 59. Vamos a ver si lo podemos terminar. Es la segunda parte. Y estamos en el versículo 9. Vamos a ver del 9 al 15. El título de este fragmento es la confesión de los pecados de Israel. La confesión. La primera parte fue los pecados de Israel, o sea, todo como Dios, a través del profeta, se dirige a Israel y les acusa de toda la cantidad de pecados que cometían, de iniquidad que cometían, pensando ellos, creyendo que eran justos, porque ayunaban, porque hacían sus ritos, ¿os acordáis, no? Y pensaban que así iban a ganar el favor de Dios, que Dios les iba a escuchar y Dios no les escuchaba, Dios estaba en silencio. Tantas veces cuando Dios está en silencio, no digo siempre, digo tantas veces, ¿no? En periodos en la historia, quiero decir, es porque Dios no le agrada lo que está viendo y no tiene nada que decir. Ya está. Es el silencio de Dios, ¿no? Y, y esto es lo que pasó, ¿no? Y aquí, en esta segunda parte, vamos a hablar sobre la confesión de los pecados de Israel. O sea, vamos a ir avanzando. Luego en la tercera parte veremos la resolución final, que es gloriosa. Pero vamos por partes, ¿no? El capítulo 59 de Isaías es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Todo el proceso, desde el principio hasta el final. Luego al final veremos algo que va a ser apoteósico, al menos para mí sí lo es. Bueno, leemos. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Interesante, ¿verdad? La descripción. Eh, Perdonad, a ver. Ahí. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones, ahí dice el porqué, nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Bueno, ahí se dan cuenta ya, ¿no? De cómo estaban realmente delante de Dios y que todos sus ayunos y toda su parafernalia no les iba a ayudar en nada. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Todo lo contrario, ¿no? Se perseguía a los buenos, fíjate. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Cuando perece el derecho, cuando en una nación el derecho es dejado de lado y es vilipendiado, desde luego el fin de esta nación viene pronto. O algo va a ocurrir en esta nación o algo va a pasar que no va a ser nada agradable, va a haber un cambio, como mínimo un cambio. Históricamente ha sido así. Yo entiendo que ahora ya al final de los últimos días, el cambio va a ser el milenio. Eh, Y como estaba pensando yo, o sea, si resulta que es así, que el fin ya viene, el fin ya viene, es decir, que van a empezar pronto los últimos 7 años que quedan por cumplirse de las 70 semanas de Daniel, y seguidamente ya viene el Señor, previo el Armagedón, las copas de la ira, todas estas cosas. O sea, tanta gente, vamos a pensar en los malos, ¿no? Tanta gente mala que vive hoy en día, dentro de muy poquitos años ya no estará. Es así, porque viene la justicia perdurable. Justamente el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, uno de los aspectos, y estoy citando ahora Daniel 9:24, es la justicia perdurable. Es verdad que es hacia Jerusalén e Israel, pero también hacia este mundo. Porque el Señor, Dios, bueno, sí, el Señor Jesucristo cuando vuelva pondrá a su derecha a los que entren en el reino. Y a su izquierda pondrá a todas esas cabras, el original dice cabras, que va a enviar al fuego eterno. ¿Vale? Por eso digo que no va a quedar nadie, nadie de los malos. Entonces, justamente es eso, ¿no? O sea, la justicia perdurable no solamente será para Israel y Jerusalén, sino también será para este mundo, porque el Señor viene
a reinar. ¿Mm? Son buenas noticias para nosotros, muy malas para este mundo. Y es curioso porque en Twitter yo escribo estas cosas, más o menos, ¿no? Y muchos dicen, entonces, ¿qué, ¿cuál es la alternativa? Entonces estamos perdidos por un lado o por el otro, o es por la agenda 2030, o es porque el Señor Jesucristo viene. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es la solución? Digo, ninguna, excepto Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, no hay otra cosa. Porque eso es lo que es, y todo lo que va a venir, y tenemos que ir pensando que eso va a ser así, ¿eh? De hecho, ya ha empezado a ser así. Bueno, pues mal asunto cuando perece el derecho, digo. Bien, vamos a ir por partes. Isaías confiesa las culpas del pueblo. Por esto el derecho se ha alejado de nosotros y la justicia no nos ha alcanzado. Esperábamos luz y vinieron tinieblas. Resplandor, pero andamos en oscuridad. De la tercera persona pasa el profeta a la primera persona con el fin de incluirse a sí mismo entre aquellos del pueblo. Si te das cuenta, se ha alejado de nosotros, dice. O sea, Isaías se implica con el pueblo, ¿vale? Bien, lo veis, ¿no? Antes no, ahora sí. Y con los que confesaban los pecados. O sea, Isaías se pone de acuerdo con los que confesaban los pecados. Bien, uno más entre ellos. Y es así como lo estamos viendo. Y es así como el profeta lo veía. En los versículos que van del 9 al 11, esos israelitas reconocen que Dios ha contendido con ellos. O sea, estos israelitas que van viendo un poquito la luz, no eran tantos, que van viendo un poquito la luz, se estaban dando cuenta de que, Dios mío, pero ¿qué hemos hecho? ¿Verdad? ¿Qué hemos hecho? Y tú has estado contendiendo con nosotros, ¿no? O sea, nosotros íbamos buscando tu favor, basados en nuestras obras, malas, pero bueno, nuestras obras, que pensábamos que eran buenas, y resulta que tú, cada vez que presentábamos más obras, tú cada vez te ibas alejando más. Y aquí se están dando cuenta, porque nuestras obras son como trapo de inmundicia. Como dice, ya lo veremos en su momento, que es Isaías 54. Trapo de inmundicia. No valen para nada, es asqueroso. Un trapo de inmundicia es asqueroso. Dice, por esto, es decir, por sus pecados, se alojó de ellos la justicia y el derecho no les alcanzó. Al menos estos se iban dando cuenta, ¿vale? Pero los otros, nada, seguían en su fariseísmo. No había fariseos entonces aún, pero de ahí vinieron los fariseos, que se creían justificados por sus obras. ¿Eh? Qué triste. Pero estos, bueno, se iban dando cuenta. Esperaban el favor, pero vino lo contrario. El pecado no confesado hace que Dios dé la espalda. Este es el principio. El pecado no confesado, y esto es para nosotros, cuidadito, también. El pecado no confesado hace que Dios dé la espalda. ¿Cuál es el pecado no confesado? Cuando uno va entendiendo lo que ha hecho mal y lejos de decir, Señor, me estoy dando cuenta de esto, yo no quiero esto, perdóname, ¿vale? Lejos de admitirlo, como que da la espalda o mira de lado, ¿no? Mira de perfil, que se dice hoy en día. Se pone de perfil. Y encima sigue diciendo que bueno es Dios, Dios es amor y toda la parafernalia que ha aprendido, ¿no? La parafernalia evangélica que ha aprendido. Y sigue intentando ser buena persona, no sé, cumpliendo con las cuatro cositas, ¿no? Pero eso es pecado no confesado. El pecado no confesado es terrible. Hace que Dios dé la espalda, te dé la espalda. Como cristianos, Dios te da la espalda. Y luego hay un momento en que Dios ya no da la espalda. Te mira de frente y dice, te voy a castigar. Te voy a disciplinar. Porque te amo, te voy a disciplinar. Porque te he dado la oportunidad de arrepentirte y no te ha dado la gana. Entonces te voy a disciplinar. Porque tú no puedes tomar mi misericordia como un derecho.
Como que yo estoy obligado a tener misericordia de ti. Yo no estoy obligado a tener misericordia. La tengo, pero no tengo por qué. Pero tú lo tienes como un derecho adquirido. Y te vales de ello para intentar hacer lo que te da la gana. O mucho de lo que te da la gana. Y Dios no puede ser burlado. Así que es mucho mejor, en el momento que nos demos cuenta de cómo estamos andando, en qué cosas estamos fallando, admitirlo. Pero no admitirlo como diciendo, ah, sí, no, es que yo soy así. Y ya está. Porque esto sería un acto de cinismo. ¿Eh? Es un acto de cinismo, ¿no? Ah, no, 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 yo sí, sí, yo fallo en esto y en esto y en esto. Sí, 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 sí. Lo asumo, sí, sí, sí. Pero con esa soberbia, ¿no? Con esa cosa de decir, sí, sí, ¿y qué? ¿No? Como, ¿y qué? ¿No? Esto es cinismo. No, no, no. Es admitirlo con la consecuencia de apartarse de ello. De decir, no, no quiero más esto. Esto no puede ser, esto no lo quiero, tengo que detestarlo. Ayúdame, Señor, a detestar. Porque claro, el pecado es agradable, pero si no, nadie pecaría. ¿Eh? Entonces, ayúdame a detestarlo de verdad, como tú lo detestas. Y Dios lo hace, ¿eh? Cuando tú te pones en serio. Y esto es cualquier tipo de pecado, no penséis solamente en el típico pecado del hedonista, ¿no? Ya me entendéis. No, puede ser cualquier cosa. Puede ser también fallos del carácter, ¿no? Es que yo soy así, tengo este genio y tal. Pues mira, muy mal, o sea, muy mal, o sea, no está bien. O otras mermas, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Cada uno sabe, ¿no? Pues no admitirlo. Decir, hombre, también hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Se puede cambiar así. ¡Hala, ya está! Ya he cambiado. No, ya nos gustaría. Pero poner en las manos de Dios y decir, Señor, trata conmigo en este área. Trata conmigo. Y todo lo que tenga que ser sacado de mí, que salga. Todo lo que me incita a ir por aquí o por allá, que salga fuera. No lo quiero. No, pues eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es eso de lo que está hablando. ¿No? Todo aquello que te empuja, aquello que tú dices, es que mi familia es así, era así. No, no importa, tú eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. O sea, realmente no hay excusa, ¿no? Y ponerse en serio, ¿no? Ponerse en serio, de verdad, que has metido la pata, que has dicho algo que no debieras, que te has enfadado, o todo lo contrario, hay cristianos que lejos de enfadarse están tan apáticos que ni sienten ni padecen, ¿no? O sea, yo qué sé, cualquier cosa, pues darte cuenta y decir, no, eso no, o cualquier otro tipo de pecado. Imagina, bueno, cada uno sabe, ¿vale? No voy a ir citándolos, estaría aquí toda la noche. Entonces, quiero decir las tentaciones que uno pueda tener que decir. Pues pues decir, Señor, obra en mí para que esto no sea así, porque yo quiero agradarte. Tener esa impronta, ¿vale? Bueno, esto empezaron a tener aquellos israelitas, aquellos que se daban cuenta, y Isaías se pone también en medio de ellos, como parte de ellos, ¿vale? Porque también eso te está diciendo que Isaías no era perfecto tampoco. ¿Quién es perfecto? Solo Jesús es perfecto, ¿vale? Pero mira este principio, el pecado no confesado, ¿vale? Y es un pecado que evidentemente uno es consciente del mismo, aunque lo quiera justificar o quiera, yo qué sé, edulcorarlo o no sé cómo, ¿eh? Hace que Dios dé la espalda, ¿no? Pero también te digo, hasta cierto punto, luego Dios se gira y dice, ahora te voy a castigar. Y el castigo viene, ¿eh? La disciplina viene, pero seguro. Porque Dios disciplina a quien ama y azota a quien acoge por hijo, está escrito. Bien, a ver, que no sé dónde estoy. Eh, a ver, ahora. Versículos 10 y 11. Mira, vamos a leerlo rápidamente. Versículos 10 y 11. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, gruñimos como osos, todo esto, ¿verdad? Esta es una ilustración perfecta de los hombres que procuran sin éxito escapar de su condición depravada por medio de su propia fuerza.
terminan frustrados por su incapacidad para alcanzar la salvación. Esto mismo les ocurrió a aquellos israelitas, tal y como Dios les advirtió por boca de Moisés, los que buscan la justicia en sus propias fuerzas. Eso no funciona. Ni tú ni yo vamos a poder vencer ningún pecado si no es con la gracia de Dios. ¿Me entendéis? Sin el concurso de su poder. Y lo contrario, que es lo que estamos leyendo aquí, pues lo vemos en Deuteronomio 28-29. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esta era una promesa de Dios para Israel. E Israel que no se apartaba de los pecados, que no confesaba sus pecados, que realmente no se ponía de acuerdo con Dios. Versículos 12 y 14, el profeta suministra la respuesta a las frustraciones de la nación, sus pecados y transgresiones. Léelo, mientras tanto, que ya lo he leído antes, para no perder tanto tiempo. Sus pecados y transgresiones no han dejado de ser un obstáculo para la liberación de Dios. Aunque sus rituales externos fueran correctos, el impedimento de los motivos impuros separaba a Dios de su pueblo. La presencia de iniquidad elimina la rectitud. Y es así. Es que Dios lo ve todo. O sea, es lo que está diciendo aquí. Dios lo ve todo. Entonces, por mucho que uno se esfuerce en intentar aparentar delante de Dios, yo no te digo delante de la gente, fíjate, delante de Dios, que uno ama al Señor y no sé qué, no sé cuánto, o busca, digamos, enternecerse y tener un sentimiento y hasta llorar y tal, pero si realmente no se aparta del mal, si realmente no se aparta de la iniquidad, si realmente no se aparta del pecado, Dios ve eso, lo ve. Y no vale de nada las lagrimitas o la emoción. Gente que se emociona muy fácilmente. Está bien, no hay problema con eso. Pero eso no va a engañar a Dios. Porque como detrás no haya una justicia de Dios en tu vida, eso a Dios no le va a impresionar. ¿Eh? Esa emotividad. No sé si me explico. Ellos llegaron a pensar que Dios no lo veía o no le importaba demasiado, ¿no? Estaban muy equivocados. Como advertía el Señor, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno y siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Madre mía. No hay peor engaño que el engaño religioso. Es el peor de los engaños. Porque el religioso, como el fariseo, se cree que es acepto delante de Dios. Y no es acepto delante de Dios. No es acepto delante de Dios. Y el Señor por eso dice estas cosas, generación de víboras, ¿no? Marcos 7, 21-23 habla de lo mismo, ¿no? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Contaminan al propio hombre y contaminan hasta donde pueda llegar a ser a los que están con él, ¿no? O sea, por eso la palabra nos exhorta a apartarnos de aquellos que no se arrepienten, ¿eh? Apartarnos. Y que no llamemos hermano a uno que llamándose hermano peca y peca y peca y no se arrepiente. Ni con él ni aún comáis, dice, ¿no? O sea, porque no hay comunión entre Cristo y Belial. O sea, pues ese es el principio, ¿no? La maldad no viene del aire, ¿no? La maldad está dentro. ¿Y qué hacemos con ello? Nuestra naturaleza caída, ¿qué hacemos con ello? Pues lo que Dios nos vaya guiando día a día. Eso es lo que hay que hacer. Bien, entonces en un principio ellos solo veían lo externo, como lo verdadero, no querían aceptar que nuestro Dios escudriña la mente y el corazón. Apocalipsis 2:23 lo dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y esto es una palabra para la iglesia de todos los tiempos. Así que sepamos bien esto, que Dios, y en este caso Jesucristo, que es Dios también, por eso dice yo que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Escudriña la mente de sus hijos. Escudriñar es un verbo que significa ir mirando con mucho detenimiento. O sea, ¿sabes?
como con un microscopio. Así nos ve Dios, ¿eh? O sea, Él sabe cuáles son nuestros motivos, no solo nuestras actitudes, sino además nuestros motivos. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Por eso es tan importante, yo siempre hago énfasis en eso, ¿no? De que vigilemos mucho los motivos de nuestro corazón. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O lo contrario, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no decimos? O sea, los motivos son tan importantes porque eso es lo que ve Dios. Y si son motivos que se ajustan a la santidad de Dios, genial. Pero si son motivos egoístas o lo que sea, pues no. Y eso hay que cambiarlo, irlo cambiando. Son motivos impuros, del tipo que sea, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Jeremías 11:20 dice: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. No es algo nuevo, ¿verdad? Bien, aquí ya pasamos ya al punto 3, este es más alegre, de más esperanza, el perdón de los pecados de Israel. Versículos del 16 al 21. Leemos: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Ese es Dios, ¿no? Se maravilló. Es una manera humana de hablar. Dios no le pilla nada por sorpresa. Pero es para que nosotros entendamos la gravedad del asunto, que no había nadie que se pusiera en la brecha, ¿no? Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como uno de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Uy, esto es muy interesante, esto es lo que va a pasar, ¿eh? Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vamos a ir analizando esto. Bien, esto es una proclamación de la futura obra del Señor Jesús como león de la tribu de Judá. Esto tiene que ocurrir. Esto es literal. Esto es lo que va a pasar cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. ¿Bien? Ponerse eso en la cabeza, porque ese es el sentido. Se puede sacar conclusiones espirituales y todo lo que tú quieras, pero ese es el sentido cabal. ¿Bien? Vendrá a levantar la justicia y a destruir a todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y esto es literal y esto va a pasar. Y eso por eso dije antes que tanta y tanta gente malvada que está hoy en día viva y que se piensan que van a vivir eternamente y para siempre, no sé cómo, pero ellos tienen su imaginación, van a desaparecer, o sea, van a desaparecer del globo Tierra, que van a ir a su lugar. Eso va a ser así. Porque todo lo que se opone a la voluntad de Dios, al final, eso es lo que pasa. Y el tiempo ya está a las puertas. También es el anuncio de perdón de pecados para todos los llamados eficazmente. También tiene sentido este, ¿vale? Así que vamos a ir viéndolo. Versículo 16, vio pues que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien auxiliara, entonces lo salvó su brazo y su justicia lo sustentó. Esta es la traducción de la Pesita, que también me gusta y también la he puesto, muy similar a la Reina Valera. El Señor estaba al tanto de la condición trágica de Israel y de la ausencia de una persona que interviniera en su favor. Se hubiera esperado que al menos alguien se ofreciera a auxiliar, aunque solo hubiera tenido la intención, pero ni siquiera eso hubo. O sea, no se levantó nadie, ¿vale?, para decir, vamos a poner remedio a esto, vamos a hacer que las cosas sean diferentes, ¿eh? No se levantó nadie. Y eso es lo que, en ese sentido, bueno, pues podemos citar cómo el Señor Jesucristo, cuando estaba en su tierra, ¿no?, dice que pocos milagros hizo ahí. ¿Por qué? Porque los suyos decían, pues si este no es el hijo de José y de María, y se maravilló de ver que no había fe. Este es el sentido, ¿vale? Este es el sentido. Lógicamente eso tenía que pasar también. Aquí no estamos hablando ahora de la omnisciencia de Dios, estamos hablando a nivel humano, ¿vale?,
de lo que estaba pasando. Hay diferentes niveles. En la Biblia hay diferentes niveles y hay que saber en qué nivel estamos hablando, ¿vale? Y esto fue así. O cuando estaba en la sinagoga, cuando empezó su ministerio, y citó Isaías justamente, ¿verdad? Y se sentó y dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros, ¿no? Y todos empezaron a... Primero le decían, oh, qué bien habla, ¿no? Qué bien este Yeshua, qué bien habla y tal. Pero luego dijo, pero este no es el hijo de María y de José. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que esta palabra de Isaías ha cumplido en él? ¿Pero qué blasfemia es esta? ¿Eh? Y de tenerle en principio en consideración, acto seguido le querían despeñar. ¿Vale? Así que de eso estábamos hablando, ¿no? De que Dios aquí en la palabra se está fijando en la total inoperancia espiritual del ser humano por sí mismo, básicamente. De que el ser humano sin Dios no puede hacer nada, nada que sea bueno, ¿no? El Señor se encargó personalmente de cambiar la condición de Israel, que es lo que iba a ser de todos modos, y lo que será, mediante la intervención de su siervo sufriente. Esta es la parte espiritual. Es decir, Jesús dio su vida en la cruz para la salvación de nuestras almas, empezando con Israel. La primera iglesia que hubo era judía, como todos sabéis, ¿no? Bien. Nadie podía salvar sino solo el Salvador, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. El Señor Jesús salva a todo aquel que el Padre escoge salvar y salvará a Israel al final de los días para que sea la nación de naciones sobre la tierra. Y esto lo vamos a probar. Esta es la sorpresa que tenía para vosotros, que no es sorpresa, pero esto lo vamos a ver bien en detalle y no cabe la menor de las dudas de que hay salvación para Israel tal y como se entiende y tal como está escrito. Bien, versículo 17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza, vestiduras, se cubrió de celo como de manto, ¿vale? Esto es lo que dice. En lenguaje figurado, el Señor se armará para la liberación de su pueblo y para ejecutar venganza contra los enemigos que procuran su destrucción. Esto es lo que va a pasar al cabo de los últimos 7 años, ¿vale? Con la venida del Señor. Esto es lo que va a pasar, lo que está escrito. Esto lo vemos en los siguientes versículos. Pablo se basó, el apóstol, en esta terminología para describir la preparación espiritual de los creyentes de esta dispensación para repeler los ataques de Satanás. Si nos damos cuenta, aquí dos cumplimientos. Un cumplimiento que será histórico, por llamarlo así, que es cuando el Señor Jesucristo vuelva y haga lo que acabo de decir, y tiene un cumplimiento espiritual en los creyentes a partir de la cruz, ¿vale? Por eso dice Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Si os dais cuenta, dice bastante lo mismo, ¿no? Versículo 18 dice, a fin de vengarse de los que lo aborrecían y retribuir a sus adversarios, dará el pago a las islas. Esta es la traducción peshita. Islas o costas, es la misma palabra. Significa la gente que vive más allá de Israel. Significa las naciones que están fuera de Israel. O sea, esto es lo que va a pasar. Dios se va a vengar de las naciones. Y esto va a ser la venganza final, va a ser el Armagedón. ¿Vale? Lo que comúnmente llamamos Armagedón. En el proceso de liberar al remanente fiel de Israel, el Señor ejecutará juicio decisivo en contra de todas las naciones rebeldes, estos son los de la costa o las islas, al igual que en contra de los israelitas malvados, que también lo va a hacer, y lo veremos en el capítulo 63, es obvio que esto aún tiene que ocurrir y será así con su venida en gloria. ¿Os dais cuenta de que todo esto apunta siempre al final de los días y lo que va a pasar entonces? Y eso va a ser visible, absolutamente visible y tangible para todos los que estén ahí. Versículo 19 dice, entonces temerán el nombre de Yahweh desde el occidente y su gloria desde la salida del sol, porque el opresor vendrá como río.
este es el diablo, pero lo abatirá el espíritu de Yahweh. Esta es la traducción de la Pesita, que también está muy bien. Bien, esto es un acontecimiento que todavía tiene que ocurrir. El opresor o enemigo es el diablo, el dragón. Y aquí nos vamos a Apocalipsis 12. Esto tiene que ver con Apocalipsis 12. Cuando el diablo se encuentre que ha salido del cielo, de los cielos, del cosmos y del primer cielo atmosférico, y se encuentre en la tierra y se llene de gran ira. Lee Apocalipsis 12, creo que está por ahí escrito, que lo vamos a ver ahora. Sí. Cuando sea echado a la tierra, volcará toda su ira, dice, contra los moradores de la tierra. Esto será durante la gran tribulación. Si te das cuenta, Isaías está hablando ya de algo que aún tiene que ocurrir. Apocalipsis 12, 12, 15. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Yo creo que esto se refiere a nosotros cuando estemos ahí. ¿Vale? La iglesia no estará aquí. Pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Cuando dice moradores de la tierra y del mar, está hablando de los moradores de tierra adentro y de las costas, o sea, por ejemplo, de lo que es la orilla del Mediterráneo, etcétera, etcétera. O sea, está hablando de todos, los moradores del planeta. Esto está hablando. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, que no pasó. ¿Pero qué te está diciendo aquí? ¿De qué te está hablando aquí? Porque el opresor vendrá como río. Bien, este es el cumplimiento final. Ya sabemos que el enemigo siempre está atacando y siempre está ahí molestando y todo lo que tú quieras, lo que Dios le permita. Pero cuando eso ocurra, que será un evento histórico, cuando eso ocurra, eso va a ser sonadísimo, ¿eh? Eso no va a ser como algo que ha pasado hasta ahora. Y nosotros no vamos a estar aquí. Entonces, todos los pueblos que sobrevivan en todo el mundo tendrán una razón adicional para adorar al Señor, tal y como hemos leído en el versículo 19. Al ver cómo derrotó a todos sus enemigos por el poder de su espíritu en la salvación de su pueblo Israel. Por toda la tierra el sometimiento a él será la única manera de sobrevivir en el reino venidero. O sea, va a haber mucha gente que se va a dar cuenta por la misericordia de Dios y van a clamar a Dios. Cuando llegue un momento que sea tan terrorífico que será o esto o lo otro. Lógicamente, los que van a buscar a Dios o los que van a encontrar a Dios van a ser escogidos de Dios, también os lo digo. O sea, nadie se salva si no es por Dios. Eso ya lo sabemos. Pero a nivel humano, hablando a nivel nuestro, estas personas van a clamar, van a decir, pero entonces era verdad aquello que escuchamos, era verdad lo de la cruz, era verdad lo de Jesucristo, era verdad, era verdad, era verdad, era verdad. También es verdad que en ese tiempo estarán los 144.000, ¿vale? 12.000 de cada tribu de Israel predicando el Evangelio, ¿eh? Y también un ángel va a estar predicando el Evangelio del reino desde los cielos. O sea, van a pasar una serie de cosas inauditas, o sea, totalmente fuera de nuestra imaginación ahora mismo, ¿vale? Y esta es la misericordia de Dios. Por un lado, mucho castigo, mucho juicio. Por el otro lado, Dios alargando su misericordia hasta el final, ¿vale? Todos los que sean salvos entonces serán los invitados a las bodas. Seguramente invitados a las bodas aquí en la tierra, porque habrá una celebración en el cielo. También habrá invitados ahí. Los invitados serán, pues, lógicamente, los justos del Antiguo Testamento, no pueden ser otros. Y habrá otra celebración aquí en la tierra cuando el Señor vuelva, ¿no? Cuando regrese el Señor, el novio y la novia. ¿Os acordáis? El novio y la novia. Mateo 25:1. Porque también hay que decir rápidamente que Dios tiene su iglesia y son los que son. Y Dios tiene misericordia, va a tener misericordia de otros, pero no va a ser parte de la iglesia. No serán la iglesia, serán otro tipo de otro tipo de salvación, siempre es por Jesucristo, pero otro tipo de entidad, ¿no? Pero bueno, esta es la cosa. Por toda la tierra el sometimiento a él será la única manera de sobrevivir en el reino venidero. No va a haber escape. No va a haber escape si no es por Jesucristo. Por eso todos estos que ahora pelean contra la Agenda 2030 está bien, pero tienen que darse cuenta de que no hay escape si no es por Jesús. No hay escape. Versículo 20.
Esto es muy interesante. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. La Pesita dice, entonces el Redentor vendrá a Sión y a aquellos de Jacob que se aparten de la iniquidad. Me gusta más esta traducción, porque tiene más sentido. Porque no es y vendrá el Redentor y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Es mejor y a aquellos de Jacob que se aparten de la iniquidad. Se entiende más, ¿verdad? Declara Yahweh. Esta es la traducción más clara. Entonces el Redentor vendrá a Sión y a aquellos de Jacob que se aparten de la iniquidad. Declara Yahweh. El Mesías, el siervo sufriente, redimirá a Sión y a todos los israelitas fieles en el contexto de su segunda venida. Es obvia la revelación aquí de que habrá salvación para Israel a final de los días. Es obvio. Esta promesa inalterable a la nación fue la base para la ratificación paulina, es decir, de Pablo, de la salvación futura de Israel. Y esto es lo que dije en un principio, que es una prueba clarísima. No se puede añadir más ya. Romanos 11, 26, 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto es Pablo dirigiéndose a los romanos, es decir, a los gentiles creyentes. ¿Me seguís? A los gentiles creyentes, ¿vale? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pues justamente lo que acabamos de leer en Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Por lo tanto, lo que dice Isaías, que Pablo lo repite, es en cuanto a Israel. ¿Me entendéis? O sea, nadie puede negar eso. Por lo tanto, el amilenarismo es una estafa. Es una estafa. Es un error gravísimo creer que no va a haber reino milenial y que Israel no va a ser salvo, que Israel ha desaparecido. Aquí te está diciendo todo lo contrario. Lo que dice Pablo es en cuanto a Israel, ¿verdad? Es lo mismo que dice Isaías en cuanto a Israel. Bien, aquí no vale decir, no, bueno, se está refiriendo a la iglesia, no, aquí está hablando de Israel. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Dios se ocupará de Israel. Y vendrá a Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo y esto es lo que dice Isaías. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Solo esto queda demostrado. El hecho de que hay una salvación para el Israel nacional. Por eso los cristianos tenemos que seguir orando por Israel. No es que sean nuestros hermanos, ahora mismo no, están en oscuridad total. Pero Dios va a obrar. Y tiene una semana de años para hacerlo. Tiene 7 años aún para hacerlo. Daniel 9:27. Bien. Ya terminando, versículo 21. Y este será mi pacto con ellos. Dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. El inicio, la salvación. ¿Cómo va a durar? Para siempre. Está escrito, ¿no? ¿O no está escrito? La Pesita dice, en cuanto a mí, declara Yahweh, este es mi pacto con vosotros, mi espíritu que está sobre ti, y las palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, me gusta más esto, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, declara Yahweh, desde ahora y para siempre. Es obvia la intención del profeta inspirado de dar a conocer la salvación a Israel, no solo para la generación que la reciba, sino para su descendencia por siempre. Esto implica necesariamente el reino milenario, el reino mesiánico. Es que no hay otra manera de entenderlo.
Escribe MacArthur, gracias a que el nuevo pacto de Dios con Israel es eterno, el Espíritu de Dios y sus palabras serán objeto de atención permanente para el pueblo. No cabe la menor de las dudas de que el propósito de Dios es el de levantar a Israel como nación de nuevo, esta vez santificado, que sea su nación por siempre. Y diréis, ¿pero cómo es posible, tal Israel como está, que lo levantaron los masones y los sionistas y no sé qué? Mira, que lo hayan levantado. Y la ONU, como dicen, sí, lo que tú quieras. Pero Dios está detrás de todo. Y llega un momento en que Dios santifica a quien quiere, ¿no? Por eso le dijo a Pedro, mira, todos estos animales inmundos, mata y come. No, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Dice, lo que yo santifico no lo llames tú inmundo. Ya está. Israel ahora es inmundo. No cabe la menor de las dudas. Como tú y yo lo éramos. Seres inmundos. Hasta que el Señor nos santificó. ¿Verdad? Porque es Dios quien hace los milagros. Ahora sí que si lo que pensamos es que las cosas son por el libre albedrío, que no existe, pero bueno, por el libre albedrío de la gente, y que al final, pues mira, la gente, Israel al final se van a convencer porque no sé qué, no sé cuánto, digo, entonces tienes una teología que más vale que la eches a la basura. Es que nadie se hubiera convertido nunca jamás por el supuesto libre albedrío, porque los seres humanos no tenemos, no queremos saber nada de las cosas de Dios por principio, ¿no? Y pensar que una nación entera como es Israel se va a salvar, peor aún, más difícil me lo pones. Pero si está escrito que va a ocurrir, es porque Dios va a hacer el milagro. Amén. Bueno, pues nos ponemos de pie.